Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer la premezcla casera. Es algo que me preguntan mucho, siempre les digo lo mismo. Hay muy buenas marcas de premezcla para poder comprarlas hechas. Yo uso algunas, siempre les digo, pero uso mucho la premezcla casera. Entonces hoy les voy a enseñar porque a mucha gente le cuesta por ahí entender cuáles son los ingredientes, entonces la vamos a hacer. Marcas hay un millón. Yo donde vivo consigo mucho Dimax, por ejemplo, entonces la harina de arroz y de mandioca uso Dimax, o también de mandioca uso Diapacha, y para mí el almidón de maíz es el de maicena. No importa que diga las marcas, total, no pasa nada, yo les quiero decir para que ustedes sepan cuáles uso. Después ustedes usen la que consiguen donde viven. Una vez que la preparamos y la guardamos en un frasco bien hermético, mirando siempre la fecha de vencimiento, cuando la vamos a usar, sí la tenemos que usar cernida. Y a la premezcla, otra cosa que no se le pone no se le pone goma sántica ni polvo levante. Eso se pone a la hora de usarla. Y después les voy a mostrar muchas harinas más que tenemos como opciones para poder cambiar este mix de harina básico. ¿Sí? Comencemos. Bueno, primero vamos a empezar con 400 de almidón de maíz. Yo lo armo primero acá y después lo meto dentro de mi frasquito. Vamos con la fécula de mandioca. Son 300 gramos de fécula de mandioca. Recuerden que estamos haciendo el mix base, que sirve para todo, salado y dulce. Y miren lo que es la harina de arroz. ¿Ven? Bueno, me faltan los 300 de harina de arroz y tengo listo mi kilo de mix de harina sin gluten. Bueno, acá ya guardé mi kilo. Tienen que mezclarlo bien, bien, bien. ¿Sí? Bien, no es broma, ¿sí? Cuando vamos a sacar, sacamos las medidas exactas que necesitamos. Listo, gente, esto es un kilo de mix casero sin gluten. Bueno, lo último que me queda por decirles es que harinas sin TAC hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, podemos hacer varios mix. Teniendo en cuenta que la base del mix que les acabo de pasar, podemos ir cambiando, sacando un poco de mandioca y agregando un poco de fécula de papa. Yo donde digo fécula de papa no se consigue, entonces este es el famoso puré que yo siempre les digo, que tiene el logo. Ustedes lo pasan por una procesadora para que quede más finito y sirve exactamente igual. Esta es harina de sorgo, que es realmente deliciosa, con la que hice los panes y roti de hamburguesa. Harina de teff, harina de arroz integral. Esta es la goma sántica, que es súper importante en las preparaciones sin gluten. Este es el famoso psyllium, está envuelto, yo lo uso mucho. El famoso psyllium que aporta muchas fibras a la masa y también absorbe la humedad. Y también tenemos, bueno, acá es trigo sarraceno. Yo esta marca la pruebo por primera vez y me encantó. También tienen que ir probando, hay muchísimas marcas. Después les voy a dejar abajo en las descripciones varias formas de armar mix distintos. Y también con la leche en polvo, obviamente, que es un ingrediente fundamental en varias preparaciones. Sí, bueno, abajo les dejo también varios mix distintos para que puedan armar. Nos vemos.